No sé si alguna vez has dicho esta expresión. Tenemos una larga historia juntos. Los que ya tenemos una edad, peinamos algo de canas o ya no las peinamos porque no tenemos pelo, pero los que ya tenemos una edad, ¿verdad? Comenzamos a decir expresiones así con amigos. Tenemos una larga historia juntos, ¿verdad? Nos conocemos desde y ya la palabra década comienza a aparecer en nuestra conversación. O vamos a jóvenes, más jóvenes que nosotros y decimos, te conozco desde que eras así. O yo te tuve en mis brazos cuando eras un bebé. Y ahora que llega la Navidad, los anuncios televisivos con más éxito son aquellos que traen nostalgia, ¿verdad? Nostalgia de aquellos eventos, de aquellas relaciones a lo largo de los años. El anuncio de la lotería de Navidad, ¿verdad? Oímos esa música y trae nostalgia. El anuncio de turrones, ¿verdad? De juguetes. Y todo esto nos hace recordar nuestra infancia, nuestras navidades pasadas, nuestras relaciones, nuestra historia. Nuestra historia. Tenemos una larga historia juntos. Pues bien, la historia entre Dios y Israel es bastante más larga que cualquier historia que podamos tener entre nosotros. Porque la historia entre Dios e Israel va más allá que unos pocos años que podamos tener nosotros. La historia de esta relación, obviamente, es desde la eternidad para Dios, pero históricamente en el tiempo se remonta a 2000 años antes de Cristo. Dios llama a Abraham, leímos antes, ¿verdad? Génesis 12, llama a Abraham, a este hombre adorador de ídolos, le llama en Ur de los Caldeos, la actual Mesopotamia, zona de Irak, Irán, y le dice una cosa: a partir de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Años después, generaciones después, alrededor del año 1500 a.C., Dios llama a otro hombre, se llama Moisés. Y Moisés libera a la nación, una nación ya numerosa, que viene desde Abraham, una nación numerosa en Egipto, como narra Éxodo, y establece otro pacto, el pacto llamado mosaico o el antiguo pacto. Este pacto fue una ley muy específica que implicaba una relación única entre Dios y la nación escogida de Israel, una nación basada en la adoración y en la devoción, mostrada así de manera externa por unas buenas obras obedientes a la ley, pero desde el corazón del creyente. Los años van pasando y la historia entre Dios e Israel continúa con Josué, ¿verdad? Josué y la conquista de la tierra prometida, o la medio conquista realmente. Porque llega la espiral de pecado en el libro de los Jueces. Posteriormente, ¿verdad? Primer libro de Samuel, segundo, Crónicas, Reyes, surgen los reyes de Israel. Saúl, el rey David, el rey Salomón, tan famoso, ¿verdad? El rey Josías. Y en medio de esta historia, el Señor comienza a enviar profetas. Samuel, Natán, Jonás, Isaías, Jeremías, Daniel. Y estos profetas llaman constantemente al pueblo a volverse a Dios, al Dios que habían rechazado. Y llaman al pueblo a abandonar su pecado, que va creciendo y creciendo. Aún en medio del castigo de Dios, por medio de conquista, por medio del exilio. Primero, recordáis la historia, los asirios conquistan el reino del norte en el siglo VIII, 722 a.C. Luego llegan los babilonios, el Nabucodonosor, ¿verdad? Que conquista, arrasa el reino del sur en el año 586. Una relación rota entre Israel y Dios. Y esta relación no va a ir a mejor. Porque en los últimos 4 siglos antes de Cristo, esta relación está completamente rota. Dios deja de comunicarse. No hay profeta. El silencio impera. Pero en medio de esta apostasía,
de este pecado, de esta rebelión, en medio de la desobediencia, en medio del quebrantamiento de este pacto por parte de Israel, en medio de la ceguera del pueblo, en medio de todo ello, hermanos, Dios tiene un plan soberano. No hay nada que sorprenda a Dios, porque Dios escribe la historia. Incluso, hermanos, Dios usa el pecado para cumplir su propósito divino. Y Dios va a tomar decisiones sorprendentes a lo largo de la historia para cumplir su propósito. Porque Dios no ha desechado a la nación de Israel completamente. La historia entre Dios e Israel continúa. Dios envía a la guinda del pastel. ¿Sabéis quién es la guinda del pastel? A la mejor y más gloriosa revelación posible de Él mismo. Una revelación tal que deja a esa columna de fuego, ¿verdad? A ese mar abierto en el Éxodo, que deja a los milagros, que deja al templo y deja a los profetas, como decimos, a la altura del betún. No tiene comparación, porque Dios envía a Jesús, al Mesías, al Cristo, al profeta con P mayúscula por excelencia. Dios envía al Salvador prometido, la simiente que vimos en Génesis 3. Que no es cualquier persona, porque es la segunda persona de la Trinidad. Dios encarnado como hombre viene a revelar la voluntad de Dios Padre al hombre. Jesús viene a predicar el arrepentimiento de los pecados de un pueblo todavía rebelde y profundamente ciego a Dios. Este Evangelio de Juan comienza, capítulo 1, versículo 11, diciendo algo. Dice que el Verbo, que es Jesús, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, dice que vino, el Verbo vino. ¿A quién vino? Dice que vino a lo suyo, vino al pueblo judío, que le había desechado por generaciones. Pero el versículo 11 de capítulo 1 continúa y dice que los suyos, su pueblo, ¿recordáis lo que dice el texto? Dice, no lo recibieron. Hoy terminamos el capítulo 12 de Juan con este no le recibieron. Hoy terminamos el capítulo 12 de Juan con el rechazo del pueblo de Israel al Mesías. Un rechazo que va a culminar un par de días después con la cruz, la crucifixión, la muerte del Cristo, del Mesías. Pero por trágico que sea esto, que lo es, todo esto es parte del glorioso, increíble y soberano plan predeterminado de Dios. Y es lo que quiero mostraros hoy en el texto que vamos a ver. En el texto que hoy vamos a ver en Juan 12, de 36 al 50, vamos a ver tres demostraciones de que el rechazo del pueblo de Israel a Cristo es parte del plan soberano de Dios. Ese rechazo no es sorpresa. Es parte del plan soberano de Dios. Y esto tiene que movernos a nosotros hoy, 2000 años después, a darle las gracias y a confiar en Él. Vamos a ver cómo podemos pasar de rechazo a gratitud y confianza. Veamos los versículos de 36 al 41. Veamos el rechazo predicho. La primera demostración. Admiremos la gloria de Dios y confiemos en este plan en medio de la tragedia. Versículo 36, segunda parte. Dice Juan, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Recordemos el contexto en Juan, hermanos. La multitud está en Jerusalén celebrando la Pascua. Miles se golpean alrededor de Jesús. Jesús acaba de entrar en un pequeño burrito en la ciudad. La gente le ha aclamado como rey. Hosana, ¿recordamos? Tras 3 años de proclamación de arrepentimiento, tras 3 años haciendo milagro tras milagro, señal tras señal, quizá ahora será posible que por fin el pueblo de Israel reciba al Mesías. Tristemente no va a ser así, al menos en este texto. Los suyos no le recibieron, hermanos. La mayoría no quiere creer en este Mesías, sino quiere creer en un Mesías, en un Salvador creado a su imagen y semejanza. Quieren creer en un Dios hecho a su medida, no en el verdadero Dios. Y esto pasa hoy en día, ¿verdad? La gente dice, no, si yo creo en Dios. Siempre recuerdo a un artista cantando una canción. Si hay Dios, seguramente entiende de emoción, pero él estaba hablando de un Dios creado a su imagen y semejanza. Imponemos a Dios como tiene que ser. Yo creo en este tipo de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Hemos de someternos al Dios de la Biblia. No hemos de hacernos un Dios a nuestra imagen. Entonces, ¿qué ocurre en el texto? ¿Cómo comienza el versículo, o termina más bien el versículo 36? Dice que Jesús, dice el texto, Jesús se ocultó de los judíos. ¿Recordáis? Juan, el escritor, es un maestro en las palabras, no da puntada sin hilo. Y este ocultó implica mucho más que simplemente que Jesús desapareció de su vista. No sabemos si milagrosamente o se escabulló entre la multitud. Pero lo que significa este texto es que Jesús ha terminado de hablar a Israel. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir. La hora ha llegado. ¿Cuál es entonces la respuesta de los judíos? Versículo 37. Aunque había hecho tantas señales, tantos milagros, ¿cómo que dice el texto? ¿Alguien lo puede decir? No creían en él. Gracias, hermano, las visitas nos ayudan a contestar, ¿verdad? Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Ni por parte de Jesús ni por parte de Juan. El pueblo no cree. Israel rechaza definitivamente al Mesías. Rechaza el reino increíble que ofrece. Y aquí, hermanos, es donde nos encontramos con un giro inesperado en la historia, al menos para nosotros, no para Dios. Esto es como el conejo que sale de la chistera del mago. Pero no tenemos un mago, tenemos al Dios todopoderoso y soberano escribiendo la historia. Lo que ocurre, hermanos, es que este endurecimiento del corazón por parte de Israel no es sorpresa, sino que ha sido predicho cientos de años antes. Y Juan, fíjate, cita al profeta Isaías en el versículo 38. Isaías fue un profeta. Él profetizó al reino del sur. El reino se dividió, Israel, reino del norte, reino del sur. Isaías profetiza al reino del sur. Rechazan a Dios y justo van a ser conquistados por los babilonios, Nabucodonosor. Y Dios da una tarea a este profeta, a este hombre Isaías. Proclama el arrepentimiento. Llámalos a arrepentirse. Pero ¿sabes qué? Dios le dice a Isaías algo. Proclama arrepentimiento, pero no van a creer. No van a creer. Esto es como si te ofrecen un trabajo. Dicen, mira, quiero que trabajes vendiendo hielo en el Polo Norte en diciembre. ¿Verdad? O quiero que trabajes vendiendo crema solar en Santiago de Compostela en el invierno. Cero, ¿verdad? Cero. Las perspectivas son nulas. Pero esto es lo que Dios dice a Isaías. Por eso Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje?
¿A quién se ha revelado el brazo o la fuerza del Señor? Es lo mismo que Juan está diciendo en el versículo 40. Isaías predice que el pueblo rechazará el mensaje del Mesías, y es lo que Juan está diciendo. Toma esas palabras y Juan dice, rechazan al Mesías para que se cumpla esta profecía. ¿Quién ha creído? La respuesta es, cero no es, pero casi cero. Muy pocas personas. ¿Por qué? ¿Por qué no han creído? Fíjate, ven conmigo a Isaías 6:10. Isaías 6:10. Juan lo repite, pero ven conmigo a Isaías 6:10. Antiguo Testamento. Es fácil de encontrar porque este profeta es grande, ¿verdad? No estamos yendo a Miqueas, ¿verdad? O Abdías. Isaías 6:10 dice lo siguiente: haz insensible, dice el Señor a Isaías, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¿Qué quiere decir todo esto? Significa que después de muchos siglos rechazando a Dios, aunque Isaías sea enviado a proclamar arrepentimiento, Dios va a juzgar al pueblo nublando su entendimiento de quién es Dios, porque es un pueblo rebelde. O como estamos viendo en Romanos, ¿recordáis lo que dice Pablo en Romanos 1? Dios entrega al que quiere seguir pecando y rechaza a Dios, dice que lo entrega. Eso es juicio de Dios. La paciencia de Dios tiene un límite. Nadie se burla de Dios. Israel continuaba en la época de Isaías y en la época de Jesús, y hoy en día, por cierto, continúa empeñado en obedecer la ley para obtener su salvación. Quiere ganarse el favor de Dios por sus propios méritos. Piensan que pueden alcanzar la salvación obedeciendo esta ley dada en el Éxodo. Piensan que la salvación es por obras. Ellos piensan que pueden ser lo suficientemente buenos y justos delante de Dios como para ganarse el cielo. Pero esto trae juicio de Dios. Y por eso hay una escena en Mateo 13 donde los discípulos le preguntan al Señor Jesús, Señor, ¿por qué hablas en parábolas, en estas historias? Mateo 13:10. Y el Señor contesta, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús utiliza en Mateo el mismo texto en Isaías 6 que hemos leído y que Juan cita de nuevo, y que se aplicó 600 años antes y se vuelve a aplicar en el tiempo de Jesús. Es decir, Israel ha sido cegado espiritualmente por Dios, porque ha sido rebelde generación tras generación. Dios no va a sanar a un pueblo que le rechaza y pone la ley como si fuera el Salvador y omiten a Dios. No. Dios siempre ha querido desde el principio salvar a todo hombre, y en este caso a todo israelita que creyese en Él. Él nunca ha querido ni ha podido, porque iría en contra de su naturaleza, salvar a uno que ponga su fe en otra cosa diferente a Dios. Solo Cristo salva. Solo Dios puede salvar. Y Dios ofreció a lo largo de la historia, una vez tras otra, el arrepentimiento. Pero Israel, este pueblo escogido, precioso, ha sido como ese paciente que tiene una enfermedad terminal, que rechaza vez tras vez una cura que ha sido probada a su padecimiento. Y en su lugar prefiere tomar agua con azúcar, ¿verdad? Como hacemos nosotros con nuestros hijos a veces, ¿no? Agua con azúcar, esto se cura, ¿verdad? El doctor de este paciente quizá insistirá e insistirá, pero finalmente va a dejarle ir. Dejará que se cumpla la voluntad del enfermo. Dejará que la enfermedad siga su curso natural. Pero hermanos, no olvidemos, tanto el pueblo de Israel como nosotros somos así
sin Cristo, ¿verdad? Todos estamos descarriados como ovejas. Todos somos injustos ante Dios. Todos, sin excepción, pecadores. Todos, sin excepción, merecemos el juicio de Dios. Todos seguiremos el curso natural de condenación debido a nuestro pecado. Realmente Dios no tiene que cegar mucho, ¿verdad? Ya estamos autocegados de fábrica. Ya nacemos así. Ya nacemos rebeldes contra Dios. Y encima Satanás ayuda a esa rebeldía. Dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado nuestro entendimiento de Dios. Somos responsables de nuestra propia perdición. Y si Dios no interviniese, hermanos, abriendo nuestros ojos de entendimiento al Evangelio, por medio de su Espíritu Santo, si Él nos regenerase nuestro corazón, como dice Juan 3, un corazón antes insensible a Dios y a Cristo, seguiríamos igual. Si Dios no nos atrae Él a Cristo, como Juan dice en Juan 6, en Juan 12, Él seguiría oculto a nuestra vista, a nuestro corazón espiritual. Es decir, si Dios no interviene, irrumpe en tu vida y en la mía, no importa que sea Dios mismo aquí predicando, seguiremos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que ocurrió con Israel? Juan dice en el versículo 41 que Isaías dijo estas palabras que ha citado, porque vio su gloria y habló de él. Al profeta Isaías le fue dada una visión en medio de un descalabro espiritual que era Israel. Y en esta visión el profeta ve la gloria de Dios sentado en un trono alto y sublime, con un manto que llenaba el templo. Los ángeles están adorándole, dice Isaías 6. ¿Qué mostraba Dios a Isaías en esa increíble escena? Le quería demostrar que en medio del deterioro espiritual, en medio de la desobediencia del pueblo, de un corazón ciego y endurecido, en medio de todo eso, Dios sigue siendo soberano. Él es rey, Él controla la historia. Y Juan entonces ahora toma esa visión de Isaías y dice, ese Dios soberano visto por Isaías en visión, es el mismo que ahora está aquí, encarnado en Jerusalén, hablando. Juan, sí, como creyente, él percibió la gloria de Cristo de la misma manera que Isaías la percibió en visión. Jesús es el Dios soberano y Él permite o no. Jesús hace y deshace. Él salva y endurece el corazón de quien quiere porque Él es Dios y nosotros no somos. Por eso no podemos acusar a Dios de injusto. Eres injusto, Dios, por endurecer el corazón, ¿verdad? Porque todos estamos metidos en el mismo saco, en la misma línea de salida que lleva a la perdición desde el principio. Entonces cualquier persona salva, cualquiera que sea liberado de esa tragedia espiritual, eso es un acto infinito de misericordia por parte de Dios. ¿Me explico? Dice un autor de A. Carson, un erudito, dice lo siguiente: el endurecimiento de los corazones en juicio divino no se presenta como la manipulación caprichosa de un soberano despótico que maldice seres moralmente neutrales o seres moralmente puros, sino que se trata de la condenación santa de un pueblo culpable, condenado a ser y hacer lo que han escogido. Dios juzga al rebelde. Y si esto cuesta entenderlo, ahora, ¿sabes qué? Vamos a rizar el rizo un poquito más. Porque hay otro aspecto increíble de esta ceguera a Israel que nos atañe, nos incumbe a nosotros hoy. Antes dije que Dios toma decisiones sorprendentes. Pues bien, la decisión de Dios de cegar el entendimiento de Israel y no ver al Mesías tiene una razón. Tiene varias, pero al menos una muy clara.
Lo vemos claramente en Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Llegaremos ahí en nuestro estudio semanal, pero Pablo dice una cosa increíble. Romanos 11, 25. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice, ¿qué misterio? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Significa que este hombre, Pablo, movido por el Espíritu, dice que ese endurecimiento, esa ceguera de Israel, que comenzó ya hace mucho atrás, pero que encontró su punto culminante con el rechazo al Mesías, a Jesús, dice que ese endurecimiento espiritual, que no quieran creer en Dios realmente, en Cristo, durará hasta que Dios haya salvado todos los gentiles, es decir, no judíos, que Él quiera. Entonces, hermanos, esta ceguera espiritual judía que dura hasta hoy, ¿sabes qué? Implica esperanza y salvación para nosotros, los gentiles. Humanamente hablando, podemos decir que si los judíos hubieran creído aquí en Juan, si hubieran creído al Mesías, si hubieran obedecido finalmente y se hubieran vuelto y recibido el reino, tú y yo no seríamos salvos. No habría iglesia. Fin de la historia. Highway to Hell, como canta esa banda, ¿no? De rock. La carretera al infierno. Sé que es un argumento absurdo, pero porque no ocurrió, pero gracias que no ocurrió. Pero espero que esto nos ayude a entender que Dios ha tomado soberanamente decisiones sorprendentes que en principio nos pueden parecer crueles e injustas, pero que son justas porque Dios es justo y están llenas de misericordia. Pues la justa ceguera del israelita ha traído salvación a todos nosotros, los gentiles. Recordamos lo que leímos antes en Abraham, Génesis 12:3. En ti, a partir de ti, todas las familias de la tierra serán benditas. Gracias a esa simiente, al Cristo que iba a venir desde Abraham, podemos tener bendición hoy nosotros. Por cierto, una nota a pie de página, aunque creo que voy por la quinta nota a pie de página. Pero Israel hoy sigue rechazando al Mesías. Esta semana estaba leyendo un poquito acerca de la doctrina judía hoy. Fíjate lo que dicen de Jesús los judíos hoy. La creencia judía de que el reinado del Mesías está en el futuro ha distinguido durante mucho tiempo a los judíos de sus vecinos cristianos, que creen, por supuesto, que el Mesías vino hace 2000 años en la persona de Jesús. La razón más básica para la negación judía de las afirmaciones mesiánicas hechas en nombre de Jesús, básicamente dice, ¿por qué rechazamos a Jesús como Mesías? Es que Él no marcó el comienzo de la paz mundial en su primera venida, ¿verdad? Como lo había profetizado Isaías, dicen aquí. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, dice Isaías 2. Además, Jesús no ayudó a lograr la soberanía política judía para los judíos, ni la protección de sus enemigos. Curiosamente, hermanos, los mismos profetas del Antiguo Testamento que los judíos aún leen hoy, hablan de que el Mesías no va a venir primero como conquistador político, sino como conquistador espiritual. Pero que sí, como hemos visto anteriormente, Él va a venir una segunda vez como vencedor. Entonces sí se cumplirán las profecías. Jesús sabía todo esto. Por eso cuando Jesús, en Lucas capítulo 4, está leyendo el profeta Isaías, capítulo 60, está leyendo ante los judíos y lee este texto, fíjate. Jesús lee, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor
para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. O en su caso así, si era un rollo, ¿verdad? Jesús leyó eso, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es decir, yo soy el Mesías profetizado. Pero curiosamente Jesús se sentó justo antes de leer la siguiente frase de Isaías 60, versículo 2. Porque la siguiente frase dice: y para proclamar el día de venganza de nuestro Dios. Eso va a ocurrir en su segunda venida, no en su primera venida. Ese día llegará cuando Él vuelva en poder y gloria. Pero hasta que llegue este día, hasta que Israel abra sus ojos y acepte a Jesucristo como Salvador, cosa que ocurrirá tras la tribulación al final de los tiempos, piensa en esto. Piensa ahora, yo tengo la oportunidad única hoy de creer en Jesucristo. Yo, que estoy tan ciego o más que estos judíos, se me ofrece perdón de pecado. Así es, Dios te ofrece a ti hoy, aquí en Santiago, te ofrece a Jesucristo. Te ofrece misericordia. Él te ofrece perdón. Él te ofrece un cambio de vida que pasa por un regalo de vida eterna, que no solo significa que vas a vivir eternamente, sino un nuevo corazón, una manera distinta de ver el mundo, de ver a Dios y relacionarte eternamente con Él. Todo gracias a la muerte predicha de Jesucristo y su resurrección. La pregunta es, ¿vas a creer en esto tú hoy? Tienes una oportunidad única. ¿Vas a creer? No solo creer porque quieres solucionar tus problemas aquí en la tierra, sino para solucionar el problema más grande que tienes, que es la vida después de esta muerte. La eternidad sin Dios, el problema del castigo eterno. Ven a Cristo hoy, mientras hay tiempo, mientras Él tiene paciencia. Confía en su palabra. Estamos viendo 3 demostraciones de que el rechazo del pueblo de Israel al Cristo es parte de ese plan soberano de Dios y ha de movernos a darle gracias y confiar en Él. Hemos visto un rechazo predicho. Ahora vamos a ver versículos 42 y 43, el remanente previsto. El remanente previsto. Y espero no haberte perdido mucho por este sendero histórico y teológico. Es un texto complicado. Hay que reconocerlo, pero no desesperes, porque la cosa se complica un poquito más, pero para bien. Si tenías el dedo en Isaías 6, vuelve a Isaías 6, por favor, conmigo. Hemos leído antes, mientras lo buscas, dice Isaías 6:10, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Versículo 11, entonces dije yo, dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ocurrir este endurecimiento? El Señor respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero, versículo 13, aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios dice a Isaías, tú di a Israel que se arrepienta, pero no te hagas ilusiones porque no van a creer. Yo voy a enviar juicio, y este juicio es no solo que los babilonios vienen, históricamente probado, sino el juicio es que voy a cegar su entendimiento. No van a creer, no pueden creer. Isaías obedece, ¿verdad?
Él proclama arrepentimiento, pero en su desánimo, Isaías pregunta, ¿hasta cuándo he de predicar este mensaje de juicio? Y Dios responde, hasta que los babilonios arrasen con todo y se lleven a Israel al exilio, ¿verdad? Pero, versículo 13, un pero muy grande, porque el versículo 13 habla de una simiente santa que permanece aunque el tronco sea cortado. Es decir, aunque la mayoría de la población fue asesinada o enviada al exilio, Dios prometió mantener un remanente. ¿Qué es un remanente? Es un pozo, como el café. Es un pequeño número de creyentes fieles a Dios. No todo está perdido. Y eso se cumplió en el tiempo de Isaías. Aún hombres como Ezequiel o Daniel y un remanente pequeño de israelitas creyeron verdaderamente e increíblemente, creyeron a Dios, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios había prometido que a partir de Abraham muchos serían bendecidos, porque Dios había prometido al rey David que un rey perfecto va a reinar eternamente, por eso no se ha cargado a todo Israel. Porque Dios iba a enviar a Cristo a solucionar el problema del pecado y la condenación, no solo de Israel, sino de la humanidad. Vale, vayamos a Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Luego os daré un máster en israelología y profecía. Pero Juan 12, 42 y 43 dice lo siguiente: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Juan de nuevo toma esa profecía de Isaías cientos de años antes y la aplica en ese tiempo de Jesús. Y no solo la aplica a la ceguera de Israel, sino también para hablar de la esperanza del remanente. Pablo, de nuevo en Romanos 11, hablando de la fidelidad y la gracia de Dios en medio del endurecimiento, dice Romanos 11:5, ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y tengo que confesar que me he peleado con Juan, porque en otras ocasiones Juan ha hecho comentarios así para dar a entender que mucha gente creía, entre comillas, pero no era una fe verdadera, era una fe interesada que condenaba. Pero el versículo 42 comienza con un gran contraste, sin embargo. Es decir, la mayoría de la gente rechazó al Mesías, pero, sin embargo, hay un remanente. Y este remanente sorprendentemente se encuentra, dice aquí, entre los líderes judíos nada menos. Y honestamente es difícil de entender. Pero hemos de creer el texto, hermanos, ¿no? No lo que nosotros queremos creer. Hay gente que dice que no, que realmente está diciendo que no creían, pero después de entender Isaías y el propio texto, mi postura, humilde postura, es que Juan dice que sí, que a pesar de todo un pequeño grupo de judíos, entre los líderes nada menos, creían tipo Asterix y Obelix. ¿Recordáis Asterix y Obelix, no? Toda la Galia está rodeada por romanos, excepto una pequeña aldea que resiste al invasor. Esto es lo que ocurre aquí. Hay un pequeño grupo que resiste y cree en el Mesías. Y si esto fuera así, si la fe de ellos es genuina, lo que Juan está aquí mostrando es la increíble gracia de Dios. Una gracia que perdona y salva aún a los mayores enemigos. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Puede que algunos sean estos que comenzaban aquí, que creían aquí. Hermanos, Dios salva por gracia siempre. Y mucha gente responde con una fe abierta y sin vergüenza, ¿verdad?
como Nicodemo, el líder de los fariseos. Él estuvo dispuesto a defender a Jesús ante los líderes, ante el Sanedrín. José de Arimatea, dice Juan también, que se identificó públicamente con la causa de Jesús al brindar a Jesús una sepultura digna. Y eran líderes judíos. Pero también, hermanos, Dios salva por gracia a aquellos que en principio son tan débiles en su fe, tan raquíticos como estos del texto, que aman más lo que otros dicen de ellos que lo que Dios pueda decir. Y por muy mal que esté, incluso nos haga dudar de su verdadera fe, piensa en un momento en ti mismo. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Piensa en ti como creyente. Primero, quizá viniste a Cristo por los motivos equivocados. Quizá tú fuiste a la iglesia por primera vez porque tus padres te decían que fueras, ¿verdad? O quizá viniste a la iglesia porque tenías un problema muy serio en tu vida y pensás, he intentado todo, voy a probar a Jesús y la iglesia. La gente parece bastante maja. O piensa también en esto, ¿cuántas veces te has callado? ¿Cuántas veces no has hablado de Cristo a otros? ¿Cuántas veces no has confesado tu fe por miedo a los demás? ¿Cuántas veces hemos amado ser reconocido por otros por encima de lo que Dios piensa de nosotros, ¿no? Así que contra todo pronóstico, tanto gramaticalmente como teológicamente, estamos viendo un remanente en el texto. Increíble, pero un remanente soberanamente previsto. Y esto nos ha de mover a confiar en Dios. Él es un Dios de palabra, ¿recordamos? Él no hace acepción de personas. Él salva a gente de toda condición, de todo contexto. Él te salvó a ti. Él me salvó a mí. Él salvó al mismísimo Saulo de Tarso. Él salvó al ladrón, al criminal en la cruz. Él salvó a María. Todos ciegos, todos incrédulos, todos que merecemos su justa ira. ¿No merece el Señor la gloria por todo esto, hermanos? Es difícil pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Es físicamente imposible, al menos vivo. Pues es mucho más difícil que una persona sea salva. Pero nada es imposible para Dios. Igual que Israel, nosotros no podemos creer porque no queremos creer. Pero a diferencia de este texto específicamente, Dios nos ha juzgado todavía, cerrando nuestros ojos, ¿verdad? Menos mal. Sino que Él nos regaló salvación cuando no queríamos escuchar. Dios nos regaló un nuevo corazón. Y Él sigue ofreciendo oportunidad día tras día de creer en Él. Porque Dios puede hacer posible lo imposible. Dios mete millones de camellos por el ojo de una aguja. Él puede salvar y sigue salvando a personas de sus pecados. Él produce un nuevo nacimiento. Él regala la fe que salva. Y Él efectivamente nos ha salvado. Aunque seamos tremendamente débiles y necesitemos su perdón y su gracia diariamente. Pero esta gracia diaria de Dios ha de movernos a cobrar ánimo. ¿A movernos a cobrar ánimo en qué? Bueno, en muchas cosas, pero entre ellas, hermanos, ahora a proclamar nosotros esta verdad. ¿Cuántas personas tienes a tu alrededor que han rechazado a Cristo durante años? ¿O cuántas personas tenemos que nos pueden atemorizar humanamente hablando? Pero hay esperanza, hermanos. Dios ha previsto un remanente, no solo en Israel, sino entre los gentiles también, a un grupo de creyentes salvos por gracia. Y esta esperanza está envuelta en el regalo que la Iglesia comparte, el Evangelio de Jesucristo. Y Juan lo sabe y por eso escribe unas últimas palabras de Jesús a la multitud. Estamos viendo 3 demostraciones de que el rechazo del pueblo de Israel a Cristo es parte del plan soberano de Dios y ha de movernos a darle las gracias y a confiar en Él.
Vamos a ver los últimos versículos 44 al 50, que he llamado el rebato predicado. El rebato predicado. No sé si conoces esta palabra, rebato. Es una palabra en desuso, pero quizá los más mayores recordaréis la expresión tocar a rebato. ¿La habéis oído alguna vez? Esta expresión ocurre durante generaciones en nuestro país y en otros países. Ciudades y pueblos han tocado las campanas de las iglesias cuando había un fuego o cuando el enemigo venía, ¿verdad? Tocaban a rebato. Jesús no toca, sino predica un último rebato, es decir, un último aviso. ¿Por qué? Porque el rechazo a Cristo trae consecuencias irremediables. Leed conmigo versículos 44 y 46. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Permitidme, hermanos, poner esta primera consecuencia en negativo. Quien rechaza a Cristo no conoce a Dios. No conoce a Dios. La luz, dice, solo permanecerá unas horas más entre ellos. El sol se está poniendo y pronto llegará la oscuridad espiritual. Y el punto de las palabras de Jesús es que Él y el Padre son uno. Ambos son Dios. Ambos tienen el mismo mensaje. Creer en uno implica creer en el otro. Tú puedes decir: no, si yo soy una persona espiritual. ¿Eso qué significa? Nada. Humo. Puedes decir: no, si yo creo en Dios, como muchos dicen, pero si rechazas a Cristo, realmente no crees en Dios. Estás perdido. Jesús es el mensajero de Dios. Él es el heraldo, es el perfecto profeta que vivió entre nosotros. Y en aquella época y hoy en día ocurre lo mismo. Si atacas a un mensajero de la autoridad, estás atacando a la autoridad misma. Y esto es lo que estaban haciendo los israelitas, los judíos. La incredulidad rebelde los llevaba a no conocer realmente al Dios del que ellos se jactaban, que conocían. Somos el pueblo escogido, decían, pero rechazaban realmente a Dios. Y lo habían hecho por generaciones. Pero con todo, este mensaje de alerta máxima de Jesús muestra su increíble y misericordioso mensaje. Versículo 46. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aunque la mayoría me rechace, yo he venido para traer luz en medio de la oscuridad. He venido para salvar. Dice: a mi pueblo escogido. ¿Quién es su pueblo escogido? No el que tiene un pasaporte israelita en ese momento, sino el que cree en él. De nuevo, no puedes decir que eres cristiano o que crees en Dios, pero andas por la vida haciendo lo que te viene en gana. Porque hay consecuencias. La segunda consecuencia es juicio. Dicen los versículos 47 y 48, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La idea es que el mismo mensaje que Cristo trajo trae vida eterna, perdón al que cree en Él por un lado, pero la segunda consecuencia negativa es que este mensaje también condena y trae ira al que no cree en Él. Va a llegar el día, hermanos, en que todo aquel que haya endurecido su corazón va a estar ante el trono de Dios. Y va a ser juzgado definitivamente y declarado culpable y castigado eternamente. Dice Apocalipsis 20:15 que Dios metafóricamente va a abrir los libros. Dice que no se encontraba inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Hay juicio para el que le rechaza. Quizá vivirá bien en esta vida, pero llega
la eternidad y el juicio. Juan ahora termina el capítulo 12 enfatizando la unión perfecta entre Jesús y Dios Padre. Terminemos. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. El Padre dio un mandamiento al Hijo. Ve y predica al mundo la oferta de salvación. El Hijo, aunque es igual en esencia que el Padre, los dos son plenamente Dios. El Hijo se humilla, se hace hombre y humildemente predica arrebato, es decir, una alerta, un mensaje, y proclama con fidelidad perfecta lo que Dios Padre quiere decir a los hombres. Muchísimos rehúsan oír en aquel momento y hoy también. Pero unos pocos oyen y entienden y son salvos. Cristo vino a por esos. Cristo vino a por esos. Hace poco más de una década, un tren de alta velocidad entraba a 191 kilómetros por hora en una curva muy cercana a nuestra ciudad de Santiago de Compostela. Y esta velocidad duplicaba la permitida en la curva, que era de 80 por hora. Por lo que este tren, con 224 personas a bordo, descarrilaba, dejando la trágica cifra de 80 fallecidos. Este accidente se convirtió en el segundo accidente ferroviario más grave de nuestro país. Y recuerdo que conmocionó a nuestra sociedad y seguro que aquí mucho más en Santiago. El caso hoy en día visto para sentencia ha sido largo y es complejo, pero lo que parece claro es que el maquinista de este tren hizo caso omiso a las señales de advertencia que le indicaban que si no actuaba, la tragedia estaba asegurada. Y así ocurrió. De la misma manera, Israel desoyó las miles de señales que Dios envió a lo largo de la historia. Y la paciencia de Dios en ese momento ha terminado. Y las consecuencias de su pecado ha sido un corazón duro. Eso es el juicio. Pero con todo, hermanos, gracias al Señor, su infinita misericordia ha guardado un remanente, un grupo para sí. El Señor no ha terminado con Israel, porque cuando Cristo vuelva por segunda vez, ya no volverá como el siervo sufriente y humilde, sino como el juez glorioso. Y en ese momento, cuando Él vuelva, Él, fiel a sus promesas, quitará el velo, quitará esa ceguera, ese endurecimiento de Israel y salvará a muchos, como dice Romanos 11:26. Él es un Dios misericordioso. Y el llamado, querida iglesia, es que nos demos cuenta nosotros también de cuán profundamente agradecidos hemos de ser. Porque la ceguera de unos ha abierto la salvación de otros. Dios ha decidido salvarte. No tenemos que dar gracias a Israel realmente. Tenemos que dar gracias a Dios. Porque nosotros éramos igual, somos iguales que cualquier judío ciego, independientes, amadores de nosotros mismos, desinteresados con las cosas de Dios, rebeldes, desobedientes, somos injustos y pecadores, estamos muertos espiritualmente. No hacemos caso a las señales de Dios, rechazamos a Dios y merecíamos continuar así. Pero da gracias a Dios. Porque como dice Efesios capítulo 2, vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, fíjate bien, éramos por naturaleza, de fábrica, de nacimiento, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero llega el versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿No te mueve a decir esto? Gracias, Señor. Gracias, Señor. No nos ha de mover esto a vivir agradecidos por una salvación tan grande e inmerecida. No nos mueve también a confiar en Él. Él tiene un plan. Él salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y debemos confiar en este plan. Y debemos, hermanos, ser parte de este plan, proclamando la salvación en Cristo, llamando al arrepentimiento urgentemente, mientras hay luz, mientras hay esperanza, otro día más a las personas a nuestro alrededor, aunque pienses es imposible. Esta persona no va a ser salva. Confía en que Dios tiene un remanente. Confía en que no hay corazón suficientemente duro que Dios no pueda quebrantar cuando escucha a esa persona el evangelio de salvación. Es posible para Dios salvar, es imposible para nosotros, no tenemos magia. Podemos ser tremendamente persuasivos, pero lo que tenemos que hacer es proclamar la verdad de Cristo y confiar en el soberano Dios. Confía en Él mientras predicas a Cristo, reconociendo agradecido que si Él te salvó a ti, si Él me salvó a mí, puede salvar a cualquiera, mientras la luz de su paciencia aún brilla. Oremos, hermanos. Señor, quizás se nos escapan muchos detalles, pero hay una realidad por encima de lo que nosotros podamos pensar, que tú eres Dios soberano y tú salvas a quien quieres, tú endureces el corazón de quien quieres, tú envías juicio y tú envías perdón. Y tú haces y deshaces. ¿Y quiénes somos nosotros para decir nada? Si merecemos el juicio. Si una persona salva, aún solo una persona salva a lo largo de la historia, sería un acto de infinita misericordia. Si tú enviaste a Jesucristo, Dios hombre, a salvarnos, si Él murió en la cruz, si Él dio su sangre, si Él fue escupido, si Él fue ninguneado, si Él fue quebrantado, Él fue crucificado en la cruz, obedeciéndote a ti, por amor a tus enemigos que somos nosotros. ¡Qué gran acto de misericordia! Señor, y sí, te damos gracias porque en un giro inesperado, el endurecimiento del corazón de Israel ha traído salvación a nosotros. Y te damos gracias por ello. Y confiamos en tu soberanía. Señor, te pido, si hay una persona aquí que no ha entendido nada, pero te pido que entienda que Cristo es el único salvador de su pecado. Que no hay esperanza sin Cristo. Oh Señor, abre los ojos. No cierres el entendimiento, sino abre su entendimiento a la verdad. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.